Lancemos la toalla a lo que se murmura, a lo que se dice, a lo que se escucha en las calles y en redes sociales. Vamos a lanzarla. Bueno, en este caso, la toalla la tenemos puesta en lo político. De hecho, en un caso muy especial, que en este caso sería el tema de este gobierno, ¿sí? Lo que ha transcurrido en la posesión que tuvo el señor presidente Gustavo Petro, ¿sí? En estos 2 años de mandato que lleva en el pueblo colombiano. De hecho, actualmente se escucha en las calles, de hecho, hay mucha divulgación al respecto de que posiblemente haya lo que en este caso sería un golpe de Estado, de hecho un golpe de Estado en contra de este gobierno, ¿sí? De hecho que actualmente no ha cumplido quizás los 4 años de mandato, apenas va en 2 años y pasado de mandato, ¿sí? Este gobierno. Hay mucha inconformidad quizás en muchos gremios, ¿sí? Quizás muchos departamentos, quizás digan, no somos petristas, ¿sí? Quizás un ejemplo, el departamento de Antioquia, en este caso seleccionemos Medellín, que quizás es una ciudad, ¿sí? Muy de la derecha, quizás digamos, es muy uribista, quizás en este caso sean muy apegadas al gobierno o a gobiernos anteriores de Uribe. Sí, en este caso ellos van en contra del gobierno Petro. Lo que sí hay que tener en cuenta quizás que el gobierno Petro, como ha hecho cosas positivas, quizás tenga también sus cosas negativas, afectando ciertos sectores, como en este caso el tema de la explotación de mineras, ¿sí? La exploración quizás, en este caso, en el tema, ¿sí? De los hidrocarburos, ¿sí? Ya que eso no se está explorando como en gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un tema de una transición energética, ¿sí? Ya que actualmente se cuenta que actualmente, o sea, el planeta Tierra en sí, ya de tantas industrias, ¿sí? De tanta contaminación, se ha llegado al punto de que vivamos unos 1000 años más y quizás ya el planeta Tierra sea inhabitable, ¿sí? Ya es muy difícil vivir en ese planeta. Lo que actualmente lo que quiere hacer de pronto quizás ese cambio energético, quizás por unas energías renovables, ¿sí? Sea de pronto provechoso, ya que hay que de pronto visionarse a futuro. Actualmente, aquí en ese gobierno, quizás la ideología que tiene el señor presidente es esa, ¿sí? Un cambio energético, pero de pronto quizás muchas posturas políticas diferentes a las de él, en este caso la ultraderecha, es una ultraderecha muy fuerte, muy posicionada aquí en Colombia, que sí o sí lo que va a querer quizás es que por diferentes normas, formas, quizás logren destituir al señor presidente Petro, en este caso, ¿sí? No lo van a dejar quizás mandar por quizás que de pronto el gobierno es un gobierno quizás por ciertas partes, de pronto inepto, no sabe lo que hace, quizás no es una persona muy centrada, ¿sí? Y eso es lo que quieren. De hecho, muchos, en este caso, muchos muchos medios de comunicación, de hecho, que no son partidarios de él, quizás piensan eso o indican eso, ¿sí? Que actualmente lo que piden y quieren es desapegarse del gobierno Petro, que llegue otra persona con ideas muy diferentes, ejemplo, alguien de ultraderecha, y se posicionen y además de esta forma, sí o sí, ya no haya más petrismo, ejemplo, ¿sí? Muchos gobiernos, de hecho, han optado, ¿sí? A nivel internacional, en donde indican que la favorabilidad que tiene Petro en el exterior es muy amplia. De hecho, es una persona muy querida en París, ¿sí? De hecho, es un líder mundial en el tema de la paz total. Eso hay que tener supremamente en cuenta. Sí, de hecho sabemos que el señor Gustavo Petro es una persona de hecho que viene de grupos al margen de la ley. En este caso podemos decir el movimiento M19, ¿sí? Ya que fue un movimiento que se desmovilizó en años anteriores y además fue quizás un movimiento quizás de rebelión en contra de un gobierno que iba
o que favorecía a ciertos gremios, en este caso a la clase media alta y media, ¿sí? Quizás a la clase obrera como nosotros no nos favorecía. Lo que en ese caso nosotros buscamos es como hacer un recorder y quizás recordarle a ciertas personas que un presidente cuando llega a un puesto de alto mando, en este caso la presidencia, ¿sí? Él mira quizás favoreciendo a un grupo pequeño muy seleccionado, ¿sí? De favoritismo hacia él. En este caso el gobierno Petro lo que ha hecho es favorecer a nivel nacional, ¿sí? No solo quizás a los que están a favor de él, sino a todos, ¿sí? En reformas que le sirvan a la sociedad para que quizás en un futuro nos demos de cuenta que lo que se hizo en este 2022 a 2026 fue un excelente gobierno. Bueno, muchas personas piensan de hecho que no, que lo que él hizo, de lo que él está haciendo es algo que va en contra de la Constitución, es algo que va en contra de los derechos humanos, violando así quizás que llegue, no sé, quizás a un alto poder, un ejemplo, pida, no sé, una sanción para Colombia, en este caso afectando a nosotros, los de a pie, ¿sí? En este caso, un ejemplo, Venezuela. Tense en cuenta que en Venezuela actualmente lo que es Estados Unidos, con tantas sanciones que le han pedido para ese país, es un país que de pronto está o estuvo en declive económico, ¿sí? Donde nos dimos de cuenta que en gobiernos anteriores, hace 4 años, ¿sí? Una migración de venezolanos hacia diferentes partes del mundo, en este caso Colombia, Perú, México, Estados Unidos, ¿sí? Donde huían por tema de que la economía ya no estaba para sostenerse de pronto un núcleo familiar de 4, 6, 8 personas, ¿no? Ya que era muy difícil el tema de la economía. Actualmente nos debemos de basar también en algo supremamente, que aquí en Colombia no se ve eso, ¿sí? De hecho ha llegado un gobierno que digamos es de extrema izquierda, de hecho eso no se veía desde hace mucho tiempo, de hecho es el primer gobierno que se preocupa quizás por el bienestar de la gente pobre, de la gente quizás que en gobiernos anteriores la comida no le llegaba, en este caso un ejemplo, La Guajira, el Chocó, de hecho el gobierno ha llegado a sectores, de hecho a departamentos o regiones, o no regiones, de hecho a zonas rurales donde ningún gobierno había llegado, ¿sí? En este caso basémonos en el tema de las negritudes, por allá en el Chocó, ¿sí? Donde quizás era muy difícil que un presidente de la República iba a llegar por ese sector. Tengamos algo también muy en cuenta, ¿sí? Que actualmente en ese gobierno se ha visto mucho tema de subsidio, se ha visto que quizás en ciertos sectores el dólar ha subido, ¿sí? La inflación ha bajado, ha aumentado, se ha mantenido estable. Quizás estos son factores que son positivos, ¿sí? Pero como hay otros factores que son negativos, un ejemplo, el tema de la seguridad, quizás actualmente muchos grupos ilegales han logrado adquirir más fuerza en ciertos departamentos, como en otros han disminuido, ¿sí? Todo juega a favor y en contra del gobierno, ¿sí? Y quizás muchos oportunistas no, digamos, quizás muchos gremios, ¿sí? Muchos partidos políticos han pensado que el mal gobierno de Petro ha hecho que esos grupos ilegales crezcan, tomen fuerza. Un ejemplo, Iván Mordisco, ¿sí? Iván Mordisco de hecho es un comandante de un grupo insurgente, que de hecho es un grupo que actualmente lleva muchos años aquí en Colombia. De hecho, en un tiempo, en un gobierno, omito el nombre de ese gobierno, indicaron que se le dio de baja y pura mentira. De hecho, ese señor estaba en Venezuela de vacaciones, digámoslo así, shopping, de compras por allá, viendo qué podía hacer. De hecho, dándose cuenta de qué manera pudiera llegar otro gobierno y de pronto se hiciera un tema de paz, ¿sí? Como muchos grupos lo han pensado, lo han querido, ¿sí? Ya que esa es la idea, llegar al punto de la paz, ya que en Colombia queremos la paz total, ¿sí? Aboguemos y abarquemos esos temas supremamente importantes. Y dejo la toalla.